A leer en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 8, dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tenemos la gran oportunidad, Señor, de escuchar, Padre, tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos escuchar esta tarde tu consejo, Padre. Yo te pido que tú me ayudes a transmitirlo, Padre, exactamente como tú lo has concebido, que el Espíritu Santo gobierne todo lo que aquí vamos a hacer. Padre Santo, que tú tomes control absolutamente de nuestras mentes para que ninguna distracción, ninguna acechanza del enemigo permite, Padre, que la semilla que tú vas a sembrar esta tarde fructifique. A ti sea toda la gloria, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta tarde vamos a meditar sobre el tema: nuestra mayor satisfacción surge de vivir para agradar a Dios. Cuando Israel salió de Egipto, aproximadamente un año después de haber salido de Egipto, el Señor los hace que se detengan en una montaña que se encuentra en la península de Sinaí, conocido como el monte de Sinaí, y ahí el Señor empieza a dictarle a la nación, nueva nación de Israel, la ley de Dios, que era la ley de Dios. Era todas las ordenanzas morales que el Señor les daba, y en ella prácticamente el Señor establecía los parámetros por medio de los cuales la nación se iba a relacionar con Dios, y cada hermano también se iba a relacionar con su hermano. Era tan perfecta la estructura, el orden, todo lo que allí estaba establecido, que prácticamente si el pueblo se decidía, tomaba la decisión de obedecer, estaba asegurada su prosperidad espiritual en primer lugar, su prosperidad personal, su prosperidad nacional, la prosperidad económica y la prosperidad social de la nación. De tal manera que el Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos 1 y 2, le dijo lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Lamentablemente, la nación de Israel finalmente, después de 40 años de peregrinaje, entró a la tierra prometida, y lejos de obedecer la ley moral de Dios, poco a poco se fueron apartando de ella, y más bien empezaron a seguir todos los lineamientos, toda la adoración de las naciones paganas que lo rodean, de tal manera que aproximadamente 150 años después, dice la Biblia en el libro de los Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pasaron de estar obligados a cumplir lo que Dios le mandaba a hacer prácticamente lo que cada uno así quería, lo que la mente de cada uno dictaba, y terminaron cayendo en un tremendo caos espiritual, en un tremendo caos moral, que terminó en dos grandes tragedias. La primera tragedia fue la división del reino, se dividió en dos.
en el reino de Samaria en el norte y el reino de Judá en el sur. Y segundo, lo más tremendo, fue la extinción como nación y la cautividad. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. y el reino del sur fue llevado cautivo por los babilonios en el año 586 a.C. Y la pregunta es, de la nación llamada a ser la luz de Dios sobre la tierra, no quedó prácticamente nada y tuvieron que estar cautivos durante 70 años. De esa misma forma, Dios ha dejado para cada creyente, ha escrito en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo su ley. Todos nosotros estamos llamados a cumplirla y obedecerla, porque en la medida que lo hagamos vamos a agradar al Señor y vamos a tener una comunión que va a ir increciendo, una comunión que va a ir caminando, de tal manera que vamos a ir siendo perfeccionados y la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros. Si por el contrario, aún con conocimiento de causa, aún con conocimiento de la existencia de la Biblia, tomamos la decisión de desobedecer la ley moral de Dios, lo que está escrito en su palabra, entonces las consecuencias podrán ser similares a lo que sucedió a la nación de Israel. Esta tarde vamos a hablar sobre cuáles son 4 principios irrenunciables que se encierran en la ley moral de Dios y que cada uno de nosotros tenemos que abrazar, tenemos que obedecer, tenemos que conocer, tenemos que seguir y profundizar en cada uno de ellos. Pero antes quisiera darles una pequeña introducción sobre la epístola a los tesalonicenses, pues es importante conocer el contexto en el cual se escribió lo que ahora vamos a estudiar. La epístola a los tesalonicenses fue escrita entre el año 50 y 51 después de Cristo. La iglesia del mismo nombre, la iglesia de la misma ciudad, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esta fue la segunda ciudad que el apóstol Pablo fundó en Europa. Tesalónica queda en el país que actualmente es Grecia, la ciudad todavía existe. La primera ciudad que visitó Pablo en Europa fue la ciudad de Filipo. En esa ciudad hubo un gran avivamiento, pero después de unos días la comunidad judía se rebeló contra él y terminó apresado, fue torturado de una manera bastante cruel, salió huyendo de esa ciudad. Llegó a Tesalónica y en Tesalónica fundó una iglesia. Esta fue una iglesia que llegó a ser bastante próspera espiritualmente. Tesalónica era una ciudad bastante grande para ese entonces, tenía aproximadamente 200,000 habitantes, era un pueblo bastante próspero, pero había un gran problema. Al ser una ciudad puerto, al ser una ciudad con una tradición eminentemente pagana, existía ahí la adoración a todas las deidades babilonias. Entonces lo que era la prostitución abundaba el engaño, abundaba la estafa, y en este contexto es que empieza a nacer una iglesia poderosa y existía el peligro que muchos de los nuevos creyentes importaran a su nueva vida muchas de esas costumbres que habían tenido, y en ese sentido es que el apóstol Pablo los exhorta, los amonesta a renunciar absolutamente a todo aquello de lo cual habían salido. Y lo primero que les dice el apóstol Pablo es un llamado que tiene tanta validez en ese entonces, estamos hablando del año 50, 51 después de Cristo, tiene tanta validez en ese entonces como lo tiene ahora en el año 2022. 1970 años después es muy válido, y es: el mundo está urgido y necesitado de cristianos que sean ejemplares. El mundo está urgido y necesitado de cristianos que modelen verdadera y realmente el carácter de Cristo, porque de lo contrario lo que se modela es oscuridad, es tinieblas, y la gente no solo pierde la cordura moral, sino que termina perdiendo la cordura mental, y mucho de eso es lo que estamos viendo ahora. Es por eso que dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la forma que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La palabra exhortar es una palabra que tiene una trascendencia bastante importante. Exhortar es incitar a alguna persona a hacer algo mediante acciones o ruegos.
Cada vez que ustedes leen en la Biblia la palabra exhortar, tiene un nivel mucho más arriba que simplemente aconsejar. Es llamar, hacer un llamado a una acción, pero desde un ruego bien profundo, desde un ruego íntimo. Y la exhortación no la hacía el apóstol Pablo en su nombre propio, sino que la hacía en el nombre de Jesús. Lo que estaba diciendo con esto es: yo los insto por ese Cristo a que ustedes conocen, en que sigan al pie de la letra lo que a continuación les voy a enseñar. Y algo bien importante y que ha trascendido a través de los siglos es que el apóstol Pablo, cada vez que le escribía, siempre escribía porque él había predicado con su ejemplo. Dice el versículo: de la manera que aprendisteis de nosotros. Esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo junto con Timoteo y Silas. En esa iglesia, los miembros de la iglesia de Tesalonicenses pudieron ver la conducta prácticamente intachable del apóstol Pablo, de sus discípulos Timoteo y Silas, y con esa conducta es que él los llamaba y que él los exhortaba a hacer lo mismo. Ha llegado el momento en que también nosotros tengamos tal nivel de autoridad moral y espiritual basada en seguir la palabra, que la gente realmente pueda tener un norte, pueda saber a dónde ir, simplemente con observar cómo y cada uno de nosotros nos comportamos. Dice la palabra de Dios, y esta es una exhortación, este es un llamado, este es un grado bastante alto, la barra se pone bastante alta. Dice que nosotros somos luz y que nosotros somos sal. ¿Qué sucede cuando somos llamados a ser luz y por nuestra desobediencia nos terminamos convirtiendo en tinieblas para aquellos que no conocen a Cristo? Lo que sucede es sumamente grave, pues lo que está sucediendo al final del día es que nosotros terminamos empequeñeciendo lo que Cristo hizo en esa cruz. Es por eso que todos nosotros tenemos que tener y empezar a pedirle al Señor que ponga una disciplina, que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestro accionar. Cada uno de nosotros tenemos que traer nuestras expresiones, lo que nosotros decimos, al gobierno de Cristo. Debemos de cuidarnos de tener una boca que tenga expresiones soeces. Debemos de cuidarnos en cómo nosotros andamos cada día y actuamos en las relaciones eminentemente comerciales. Debemos de cuidarnos nosotros también de qué es lo que hablamos. Debemos de cuidarnos nosotros de no manchar la imagen de nuestro prójimo a través de la calumnia, porque cuando así lo hacemos, inmediatamente dejamos de ser testimonio viviente y nos podemos convertir en un testimonio negativo viviente, lo cual de ninguna manera puede ser. Si nosotros nos ponemos a ver actualmente quiénes son las personas que forjan los valores del mundo, nos vamos a dar cuenta que son personas en las redes sociales que enseñan lo siguiente: primero, el amor a uno mismo; segundo, el amor al dinero; tercero, la exaltación del sexo ilícito; y cuarto, el ofender al prójimo de una manera tremendamente violenta, el ofender al prójimo con palabras que lo denigran, que destruyen su integridad y su autoestima. Pues el creyente tiene que portarse y ser la antítesis de todo eso que está sucediendo afuera. El creyente tiene que mostrar varias cosas, tiene que mostrar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El cristiano tiene que demostrar que tiene una visión absolutamente espiritual y eterna de las cosas y no una visión terrenal. El cristiano tiene que demostrar que a él no lo domina el amor a las riquezas, no lo domina el amor a la vanagloria, y el creyente tiene que demostrar sobre todo un amor profundo por su hermano y tiene que proteger la integridad de su hermano. Y cuando hacemos eso, realmente nos volvemos en testimonios vivientes, nos volvemos en personas que tienen autoridad para presentar a Cristo, y entonces la voluntad de Dios empieza a fluir a través nuestro y viene a lo más profundo de nuestro corazón un sentimiento de paz, un sentimiento de seguridad y un sentimiento de gozo, pues estamos en la perfecta y absoluta voluntad de Dios. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principios que nosotros debemos de tener grabados en nuestra mente para agradar y exaltar el nombre de Dios?
y el primero tiene que ver con la pureza sexual, que era la primera exhortación que el apóstol Pablo le hizo a los tesalonicenses, versículos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Queda evidenciada de una forma clara la voluntad de Dios para el creyente, y esa voluntad de Dios para el creyente se llama santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Cada día nuestro carácter, en primer lugar, nuestra visión y nuestra fe deben de parecerse más a la que mostró el Señor Jesucristo sobre la tierra. Ustedes saben que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pusimos nuestra fe en el perdón que Él puede ministrar en la cruz, en ese momento nosotros nacimos de nuevo. El que nace de nuevo, permanentemente su carácter, su visión y su santidad va evolucionando y se parece más al Señor. Una evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo es que todas aquellas cosas que desagradaban al Señor y las practicábamos hace 5 años, el Espíritu Santo ha venido, ha roto cadenas y somos libres. Pero cuando nosotros empezamos a experimentar que más bien lo que sucede es que nuestra vida va siendo atada más y más, entonces tenemos que venir delante de la presencia del Señor y preguntarle: Padre Santo, ¿realmente he nacido de nuevo? Realmente llegó ese día donde yo me arrepentí de mis pecados, tú viniste a morar en mi interior y me transformaste. ¿Soy un hijo tuyo o fue una experiencia de alguna manera emotiva, pero no hubo una regeneración? La santificación progresiva es el llamado más importante al cristiano del actual siglo. Hay un versículo, hay una palabra del Señor que impacta bastante el corazón de todo el creyente cuando la lea en los evangelios. El Señor Jesucristo dijo que en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sin embargo, Jesucristo no va a reconocer a aquellos que hicieron muchas cosas por el Señor Jesucristo, pero no los va a reconocer por una sencilla razón, y es porque no nacieron de nuevo, porque en ellos nunca estuvo la vida de Dios, y al no estar la vida de Dios son irreconocibles para el Señor Jesucristo en el gran día. Es por eso la pregunta: ¿hemos nosotros nacido de nuevo? ¿Estamos experimentando de forma permanente esa santificación progresiva? Un llamado general. Nuestra vida sexual en general ha sido traída a los pies de la cruz, y el Señor Jesucristo está gobernando absolutamente toda esa área de nuestra vida. Nosotros no somos de ninguna manera esclavos de toda la suciedad y la inmundicia que se transmite en las redes sociales, sino que nuestra mente, nuestros ojos le pertenecen al Señor, y nosotros tenemos únicamente ojos para agradar a Cristo, y nuestra vida hace y sigue la voluntad de Dios de una forma perfecta. Ha llegado el día en que nosotros levantemos el estandarte, y ese estandarte dice: Cristo transforma. El sumo sacerdote en la época del Antiguo Testamento, toda su vestimenta había sido diseñada por Jehová. Jehová había determinado cómo él se iba a vestir, y tenía una mitra, algo así como una cinta en la cabeza, y lo que esa mitra decía era: santidad a Jehová. Si de algo tenía que cuidarse el sumo sacerdote es porque su vida se mantuviese limpia de pecado. Él tenía que entrar una vez al año a presentar expiación por los pecados de todo el pueblo al lugar santísimo. Si su vida estaba llena de inmundicia, si su vida estaba llena de inmoralidad, iba a morir al venir delante de la presencia del Señor, porque el Señor Jesucristo solo puede entenderse con el hombre en términos de santidad. Así que el primer llamado es santidad en todo lo que tiene que ver con la pureza sexual. El segundo llamado, no menos importante, es pureza
en las relaciones con el prójimo, versículos 6 y 7, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Existe una Biblia que se llama la Biblia Interlineal Tischendorf. En esa Biblia se tiene la versión en que fue escrito el libro originalmente, la versión en que fue escrito Primera Tesalonicenses en griego y una traducción literal, no una traducción de acuerdo al sentido. Y la forma en que la Biblia Tischendorf describe lo que aquí dice es muy llamativo. Dice: nadie ponga el pie encima de su hermano, ni tome ventaja de él, motivado por la codicia. Poner el pie encima del hermano, cuando uno empieza a estudiar lo que quiso decir el escritor, lo que quiso decir el apóstol Pablo, es violentar los derechos del hermano. Y los derechos del hermano son violentados, en primer lugar, cuando se falta el respeto a la integridad de todas aquellas personas que conviven con nosotros, cuando tenemos esas situaciones totalmente anárquicas a nuestro alrededor, cuando las relaciones son gobernadas por gritos, cuando las relaciones son gobernadas por ofensas, y en esos ambientes tan terribles en donde llega a existir una competencia a ver quién de 2 o 3 personas es más diestro en ofender al otro. En ese sentido, el apóstol Pablo también escribió para amonestarnos en contra de, como dice la Biblia Tischendorf, poner el pie por encima del hermano. Y dice en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un dicho secular que dice que es mucho más fácil llevarse bien con alguien que llevarse mal. Y ese dicho secular tiene mucha más aplicación para el pueblo de Cristo. En este momento nosotros debemos de pensar, porque lamentablemente es un mal que nos aqueja a muchos, debemos de ponernos a pensar si la amargura, el enojo, la ira, gritería y la maledicencia son parte de nuestro diario vivir. Si esa es la verdad, al final de esta meditación vamos a ir delante de la presencia del Señor y nos vamos a arrepentir. Cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros teníamos que ser sal y luz en la tierra, pues eso incluía también el área de nuestro hablar. Lo que nosotros hablamos tiene que traer bendición, lo que nosotros hablamos tiene que traer paz, lo que nosotros hablamos tiene que traer comunión. Si nosotros de alguna forma, o ustedes conocen alguna persona cuya lengua está siendo utilizada por el enemigo para destruir a una persona, a un prójimo de una forma mordaz, es importante que nosotros levantemos la bandera y en el momento en que nos demos cuenta que eso está sucediendo, renunciemos, porque dice la palabra de Dios que Dios es vengador de todo esto. Permanentemente el Señor está observando cómo nosotros interactuamos con nuestro prójimo. Permanentemente el Señor está observando cómo nosotros interactuamos con nuestro cónyuge. El Señor está observando cómo interactuamos con nuestros hijos. El Señor está interactuando cómo observamos con nuestros subalternos. Si por alguna razón somos muy dados a poner una presión extrema y amenaza constante a aquellas personas sobre las cuales tenemos autoridad, es el momento que nosotros vengamos a la cruz de Cristo y le digamos: Señor, perdóname por haber traído un ambiente de angustia sobre mi prójimo, cuando yo he sido llamado a ser como tú,
cuando yo he sido llamado a generar un ambiente de bendición, a generar un ambiente de esperanza, a generar un ambiente de gozo. La siguiente advertencia tiene que ver con agraviar al hermano, y como dice la Biblia Tischendorf, esto se puede interpretar y leer como tomar ventaja codiciosa. ¿A qué se refiere con tomar ventaja codiciosa? Se refiere a tomar ventaja del hermano en el área material. Es maravilloso a lo que hemos sido llamados. La barra que el Señor nos pone es sumamente alta. En la carne es imposible alcanzar eso, pero por eso el Señor, de una manera misericordiosa, dejó al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo en primer lugar el que nos aconseje, en segundo lugar el que nos fortalezca, y en segundo lugar el que nos dé el poder para hacer su voluntad. En este sentido, nosotros debemos de tener cuidado en todos nuestros tratos comerciales o financieros con nuestro hermano. Si nosotros tomamos prestado dinero, estamos llamados a pagarlo. Yo sé que aquí ninguno hemos tenido ese problema, pero es algo que se da frecuentemente. Cuando usted toma una deuda, usted tiene que pagarla, no necesariamente, bueno, también porque legalmente se ha constituido una deuda, pero sobre todo porque Dios está observando si nosotros estamos siendo fiel a lo que nosotros le prometimos a nuestro hermano. Cuando nosotros entramos en una sociedad comercial con alguien, cuando tomamos y tenemos un socio en algún negocio, el Señor está observando cómo nosotros tratamos a ese socio. Cuando el Señor nos da la oportunidad de tener un negocio y nosotros tenemos empleados, muy por encima del Ministerio de Trabajo, Dios está observando si nosotros le estamos cumpliendo a nuestros empleados lo prometido y si estamos cumpliendo la legislación laboral respectiva. Es importante que en ese tipo de situaciones el poder de Dios se manifieste de una manera poderosa y de una manera gloriosa. Quiero contarles un testimonio de una situación que me consternó un poco, pero que ilustra eso. Hace muchos años yo viajaba de forma bastante frecuente a Guatemala, trabajaba en una empresa que tenía una subsidiaria allá y la iba a ver, y siempre me llamaba la atención que al aeropuerto prácticamente todas las personas que me iban a traer eran cristianos. Cuando me subía al vehículo, todos tenían una radio cristiana y empezábamos a hablar maravillas del Señor, así que esos 15 minutos que duraban el viaje eran una verdadera bendición, ¿verdad? Porque eran personas muy conocedoras de la palabra de Dios. Sin embargo, no siempre, pero con cierta frecuencia, ya no me llegaba a traer la persona que me había ido a traer en las 2 o 3 ocasiones anteriores. Y como de alguna manera se formaba un vínculo en el Señor, yo preguntaba: ¿qué se hizo fulanito? Y se me quedaban viendo y me decían: lo tuvimos que despedir porque lo encontramos haciendo cosas no éticas. Y entonces eso tocaba realmente mi vida y me preguntaba a mí mismo: ¿cómo es posible que nosotros podemos tener conocimiento del Señor, podemos levantar las manos, adorar, exaltar y glorificar a Dios, y al momento en que tenemos que cuidar el centavo, el dólar ajeno, no tenemos el dominio propio, sino que lo tomamos y lo metemos de forma indebida a la bolsa? ¿Qué testimonio estamos dando al mundo? Me ponía a pensar yo, empequeñeciendo ese sacrificio tan precioso que Jesucristo hizo en la cruz. Así que en cada interacción económica, financiera que usted tenga en su alrededor, usted tiene que demostrar que es un cristiano nacido de nuevo, y usted tiene que ser sumamente cumplido, extremadamente honesto, y más importante, no solo ser honesto, sino que también parecer honesto, de tal forma que nadie tenga que hablar de usted, sino que la gente diga: con esta persona sí trato yo, porque es un cristiano realmente nacido de nuevo. La siguiente área en donde nosotros tenemos que mostrar, y la ley moral de Dios tiene que ser firme en nuestro corazón, es en el desarrollo del amor fraternal.
lo explicamos, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Cuando uno va al original, este amor se refiere al amor filadelfo, al amor entre hermanos. Los tesalonicenses era una iglesia bien especial. Desde el momento que conocieron a Cristo, esta iglesia se convirtió en una iglesia que ayudaba de una manera bastante vigorosa a las necesidades de los creyentes de toda la región del Asia. Era una iglesia que apoyó también al apóstol Pablo cuando tenía necesidades bastante grandes, y el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto, y ese es el mismo llamado que el apóstol Pablo plasma y lo deja a cada uno de nosotros. Debemos de desarrollar por medio de la ayuda del Espíritu Santo el amor mutuo, pero un amor que se expresa en acciones. Algo maravilloso que sucede cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros es que la necesidad la empezamos a ver y la necesidad empieza a ser evidente. He tenido la oportunidad de conocer a personas que cuando no conocían a Cristo eran personas muy mezquinas, eran personas que todo lo guardaban para sí, ¿verdad? Encontraban la mitad de un centavo en el piso e inmediatamente lo guardaban y lo metían en una cajita. Era imposible que ayudasen a alguien. Pero cuando conocieron al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empezó a transformar sus vidas y se convirtieron en personas realmente nobles, en personas realmente piadosas, en personas ante cuyos ojos la necesidad enciende luces de SOS y empiezan a ayudar a todo aquel que realmente tiene necesidad. El reino de Dios trabaja totalmente diferente al reino de este mundo. En este mundo nos enseñan, y desde que estamos chiquitos, que si acaparamos, va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener una situación patrimonial que nos va a permitir tener cierta seguridad. Eso, el reino de Dios es totalmente lo opuesto. El Señor nos bendice para que nosotros podamos bendecir a los demás. Y en la medida en que nosotros empezamos a bendecir a los demás, entonces la palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida. Y es eso lo que nos trae paz. Pero si nosotros, lejos de bendecir a los demás, empezamos a acaparar y no mostramos ese amor que Dios quiere mostrar a través de nosotros, en ese momento nuestro corazón se va a empezar a llenar de duda, se va a empezar a llenar de inseguridad, y es probable que vamos a empezar a dudar incluso de esta fe tan gloriosa que nos ha mostrado el Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia se caracteriza, porque la iglesia, cada hermano ama a su hermano, lo ama primero en la parte material, pero también lo ama en la parte relacional, y cada hermano protege la integridad del otro hermano. ¿Cómo es que nosotros protegemos la integridad moral del otro hermano? Se quita de nosotros absolutamente toda calumnia y toda crítica a espalda de nuestro hermano. Esa es una evidencia gloriosa de que hemos sido transformados. Cuando nosotros vemos una situación en alguien e inmediatamente lo que sentimos es el deseo de callar, nuestros labios se fusionan y no hablan acerca de eso que nosotros hemos visto en otra persona, el actuar de otra persona, sino que simplemente nosotros empezamos a orar por esa persona. Si usted de alguna manera se da cuenta de alguna falencia o de alguna debilidad o de alguna actuación no correcta en una persona que usted conoce, cuídese de expresar esa situación ante terceros. Usted venga delante de la cruz de Cristo y usted presente a esa persona delante del Señor y pídale al Señor que la toque, que la transforme, que conozca a Cristo, y entonces va a empezar, el Señor lo va a ocupar a usted para que empiece a ser de una enorme bendición para ese hermano. Y así es como nosotros los cristianos, como nosotros los creyentes,
debemos de comportarnos. El apóstol Pablo, a través en su ministerio, se dio cuenta de infinidad de situaciones. Era un consejero, pero en sus escritos nunca nosotros vamos a encontrar que esas situaciones de ninguna manera salían a la luz. Y finalmente, una situación sumamente importante: el Señor nos ha llamado a vivir en paz, a vivir y tener una paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y a vivir en un entorno de paz. Donde nosotros estamos hay paz. Si nosotros llegamos a un lugar donde hay conflicto, inmediatamente la paz de Dios empieza a gobernar esa circunstancia. Versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El original griego de la palabra tranquilidad es la palabra jesúgios, que quiere decir reposo, quietud. La paz de Cristo es una evidencia del nuevo nacimiento y a la vez una actitud que agrada a Dios. ¿Dónde se origina esa paz que sobrepasa todo entendimiento? En una confianza absoluta en el gobierno de Cristo en nuestra vida. Tenemos nosotros en este momento una confianza absoluta que el Señor Jesucristo está gobernando nuestra vida, que todas las circunstancias que en este momento nos afectan, ya sea positivas o negativas, han sido permitidas por el Señor Jesús, y todas esas circunstancias han sido permitidas con un propósito. El conocimiento de esa verdad va a traer reposo sobre nuestro corazón. ¿Qué es el reposo? Es esa sensación de descarga. Pero si permanentemente nosotros tenemos una sensación de tensión emocional profunda, tenemos que venir delante de los pies del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Dice la Biblia que el Señor nos ha llamado a paz. Jesucristo dijo una vez: mi paz os dejo, mi paz os doy, y lo dejó bien claro: yo no se las voy a dar como las da el mundo. La paz del mundo consiste en que todas las situaciones externas funcionen perfectamente. La posibilidad de que eso sucede es 0.00000 miles de ceros y el %. Pero cuando Jesucristo, el Espíritu Santo, viene en nuestro corazón y el fruto de la paz viene a gobernar nuestra vida, entonces no importa lo que esté sucediendo de manera externa, pues nosotros vamos a habitar totalmente confiados. Si cada uno de nosotros mantiene una pureza absoluta en el área sexual, si cada uno de nosotros mantiene una pureza en las relaciones con nuestros hermanos, si cada uno de nosotros se esmera, guiado por el Espíritu Santo, en desarrollar el amor fraternal, proteger al hermano, amar al hermano, ministrar al hermano, apoyar al hermano, y si no cada uno de nosotros puede vivir en paz, entonces vamos a estar en un entorno en donde Dios está graduado con nuestro actuar, y vamos a sentir la presencia gloriosa de Dios, y el Evangelio va a ser sentido para cada uno de nosotros. Debemos de cuidarnos de que el Evangelio sea nada más un concepto eminentemente intelectual, teórico, y que no se traduzca en una forma de vivir. En primer lugar, el Evangelio es una forma de vida. El conocimiento intelectual tiene que conducir de una manera absoluta a una transformación de vida. Y vamos a tener un momento de oración en esta tarde para que el Espíritu Santo nos hable y el Espíritu Santo nos indique si tenemos nosotros que venir delante de la cruz en alguna de estas circunstancias, para que el Señor nos cambie, el Señor nos transforme, el Espíritu Santo nos libere, toda cadena sea rota y nosotros podamos experimentar la gloriosa realidad del Evangelio, y el Evangelio se convierta para nosotros en una forma de vivir, no en una liturgia, no en un conocimiento teórico, no en un conocimiento emocional, sino que en la misma vida. Pero antes de orar, yo quisiera hacer una invitación muy especial en esta tarde. Es imposible que nosotros experimentemos la nueva vida que Cristo nos quiere dar
si no reconocemos que hemos pecado contra Dios, si no reconocemos que hemos andado de alguna manera en altivez de espíritu y no reconocemos que no hemos experimentado esa nueva vida y que estamos sumamente alejados de Dios. La liturgia, si bien es maravilloso asistir a una iglesia, pero la salvación solamente viene cuando nosotros de forma deliberada confesamos nuestros pecados delante del Señor Jesucristo y reconocemos que solo hay perdón en lo que Él hizo en la cruz. Es tan importante tener comunión con Dios, tener una nueva vida, que yo quisiera invitarlo a usted. Si el Espíritu Santo lo está confirmando, te es necesario arrepentirte, te es necesario venir delante de la cruz, te es necesario poner tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz para que yo venga a morar por ti. De lo contrario, nunca me vas a encontrar. Y lo que puede suceder es que no solo tu vida aquí sea un lamento, sino que tu eternidad, pases una eternidad lejos de mí. Si el Espíritu Santo le está hablando en este momento de una manera profunda, te siente ese silbido apacible, siente la voz de Dios que clama de una manera intensa para que usted se arrepienta. Este es un día glorioso, este es un día maravilloso. Yo quiero invitarlo para que con toda confianza, fe y gozo repita esta oración y me acompañe en esta oración y le diga así: gracias, mi Dios, porque tú me has traído aquí en esta tarde. Gracias, mi Dios, porque vine cargado de situaciones. Pero gracias, mi Dios, porque el Espíritu Santo me ha tocado. Reconozco, mi Dios, que contra ti he pecado durante toda una vida. Siento dolor profundo por haber pecado contra ti. En este momento confieso mi pecado, me arrepiento y reconozco y pongo mi fe en la muerte de Cristo en la cruz como el único medio para que yo sea perdonado. Solo en esa muerte hay perdón para mí y yo lo reconozco como algo personal. Ven, mi Dios, a vivir a mi vida. Quiero nacer de nuevo. Cámbiame, transfórmame. Permíteme ver tu gloria por siempre. Es un día privilegiado. Gracias, mi Dios, porque tú has tocado vidas. Ahora quiero hacer una atenta invitación. Si el Espíritu Santo trató con usted y si usted hizo esta oración, yo lo invito para que con certeza absoluta levante su mano. Dice la palabra de Dios que el que confesare al Señor Jesucristo aquí en la tierra, también el Señor Jesucristo lo va a reconocer ahí en los cielos. Si usted hizo esa oración, con toda certeza levante su mano en esta tarde. Si usted quiere también reconciliarse con el Señor, este es un día de victoria en donde el Espíritu Santo nos está buscando. La invitación está hecha. ¿Alguien hizo esta oración? Lo invito a que levante su mano con plena certeza, seguridad y fe. Amén, gloria a Dios, que el Señor la bendiga, hermana. Gracias, puede bajar su mano. Gracias, Señor, yo te suplico que tú bendigas a mi hermana, Padre, que tú le vengas a dar una nueva vida, Padre, un conocimiento profundo de quién eres tú, Señor. Levántala, restáurala, fortalécela, Padre. Señor, está tocando. Alguien más siente el deseo de levantar su mano. Alguien hizo esta oración y quiere reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios, hermana. Que el Señor la bendiga también. Hay alguien también que siente en su corazón que el Espíritu Santo lo está tocando. Aleluya. Bueno, ahora vamos a orar los unos por los otros. Le vamos a pedir al Señor que rompa cadenas.
Si alguien se ha identificado con alguna de las situaciones que hemos hablado ahora, es día de liberación profunda y absoluta. Y vamos a orar así: Padre Santo que estás en los cielos, este es un día en donde vamos a celebrar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y yo te suplico que tú rompas toda cadena, Padre. Si hay algún problema, Señor, si hay algún pecado de impureza en el área sexual, este es momento de liberación. Lujuria, adulterio, fornicación son echados fuera. Si hay problemas relacionales, si alguien parece de ira, gritería, enojo, Padre, está maltratando a sus empleados, tú vienes, lo tocas, bendito Padre celestial. Si alguien es víctima de maltrato, en este momento tú lo estás fortaleciendo, tú le estás dando tu gozo, Padre. Oh Padre Santo, las familias se están reconciliando en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, por lo que está sucediendo, mi Dios. Oh Padre, en cada uno de mis hermanos, Señor, tú fomentas el amor fraternal. Estamos abiertos, nos conmueve la necesidad del hermano, Padre, la necesidad espiritual como física, y vivimos en tu paz. Jesucristo, gracias, permítenos entrar en tu paz. Somos personas nacidos de nuevo, Padre. Cristo, tu paz viene sobre nosotros. Es echado fuera la angustia, es echado fuera la depresión, la desesperanza, y tu paz gobierna nuestro corazón. Jesús, alabado seas, porque tú tienes el gobierno absoluto de nuestra vida y nuestras circunstancias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Oh Señor, que la santidad progresiva sea, Señor, el emblema de sus vidas, y que el Espíritu Santo les hable y los transforme permanentemente. A ti y solo a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Vamos a compartir la Santa Cena.